juntos vayamos abriendo nuestra Biblia en la carta a los Efesios y vamos a ir a estudiar la última parte del capítulo 4, puesto que ya en algunas ocasiones he estado con ustedes hablando acerca de este capítulo y hemos considerado algunos aspectos que Pablo establece aquí acerca de la unidad. Si usted ha sido constante los días jueves, pues hemos estado en la serie La unidad en la iglesia. Entonces vamos a terminar en esta noche, si Dios lo permite, los últimos versículos. Y bien, vamos a tomar el contexto general de la carta en este capítulo. ¿Está listo? Efesios capítulo 4, dice ahí: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos entonces niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, diga todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que Pablo establece en el capítulo 4, capítulo que se designa la unidad. Vamos a orar. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Engrandecido hasta lo sumo, Señor. No hay manera de exaltarte con palabras humanas, Señor. Somos seres limitados en nuestro lenguaje, Señor. Y como tales, solamente podemos expresarte conforme a tu palabra, tu grandeza, Señor. Eres excelso, eres el Altísimo, eres el principio y el fin, Señor. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Santo, Señor, y no hay quien se compare a ti. Queremos ahora, Señor, prestar atención a lo que establece tu palabra. Queremos aprender juntos, Señor. Queremos discernir tu consejo y llevarlo por obra en nuestras vidas. Háblale a mi hermano que está aquí, Señor, y pido la asistencia de tu Espíritu Santo, tu gracia, Señor, capacitadora para comunicar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, este capítulo entonces, el 4 de Efesios, es llamado el capítulo de la unidad. Si usted lee ahí en la parte superior de ese capítulo, muchas Biblias traen en rojo o en negro una leyenda. ¿Qué dice esa leyenda, mi hermano? La unidad del Espíritu. Y es que resulta que este capítulo
En especial, abarca varios puntos importantes acerca de la unidad. Del versículo 1 al 3, Pablo hace una exhortación a la unidad, en este caso a la iglesia. Y les dice ahí, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Ahí está una exhortación, en un andar digno. Después nos da consejos de cómo es que podemos nosotros andar de manera digna. Y dice ahí, con humildad y mansedumbre. Dos características importantes en el carácter cristiano para entonces llevar a cabo la unidad. Y número 3 dice ahí, soportándonos con paciencia. ¿Sí? Y hablamos de este punto, soportarnos con paciencia los unos a nosotros, y dice ahí, en amor. Después Pablo establece la esencia de esa unidad, del versículo 4 al 6. Y dice Pablo que esa unidad solamente será posible cuando todos estemos en una unidad de la fe, en un Señor, en un bautismo, en un mismo espíritu. Es mediante esa unidad que la iglesia entonces va a ir caminando y creciendo. Después Pablo entra a lo que son los dones espirituales, hablando de la misma unidad en la iglesia, del versículo 7 al 12. Ya lo vimos en la predicación anterior, donde dice ahí que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones que son regalos a la iglesia para que la iglesia funcione y sea edificada. Después Pablo termina esta carta hablando del crecimiento que la iglesia debe tener. ¿Cuántos saben que la iglesia debe tener un crecimiento? ¿Usted está interesado en crecer, mi hermano? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay un interés en crecer? Yo se lo voy a decir bien fácil. Porque nosotros, en lo natural, hay una tendencia al crecimiento. De hecho, es una regla de vida, es un principio. Cuando nacemos, todos vamos adquiriendo un desarrollo de vida hasta llegar a un estado de madurez, ¿sí? Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos una célula, y lo primero que aparece, ¿qué es? A ver, las que ya han tenido hijos y han visto el ecosonograma, ¿sí es así? ¿Ecosonograma? ¿O cómo se llama? Ultrasonido. Bueno, es similar. Bueno, cuando vemos el ultrasonido, ¿qué es lo primero que aparece ahí? El corazón. Y el corazón comienza a crecer junto con los demás miembros del cuerpo. Luego viene la cabecita, vemos los pies, las manos, y todo el cuerpo va creciendo de manera proporcional, esto es decir, igual. De hecho, en el cuerpo humano tenemos un crecimiento igual. No tenemos una mano más larga que la otra, ¿verdad que no? Ni tampoco tenemos un pie más gordo que el otro. Todo es proporcional. Y esa es una ley de vida. De la misma manera, entonces, Pablo comienza a ilustrar que ese crecimiento que tiene el cuerpo humano en lo natural también debe estar en la iglesia. Y para que el cuerpo natural crezca y se desarrolle, debe estar envuelto en un ambiente que le proporcione ese crecimiento. Si a una persona, a un niño, no le das los nutrientes necesarios, crece deficiente. En la iglesia es exactamente lo mismo. Por eso Cristo da regalos a los hombres para que crean en la iglesia un ambiente propicio que ayude a la iglesia, que somos nosotros, usted y yo, a crecer, a madurar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo establece esto Pablo. Comencemos en el versículo 11 entonces. Vamos a ir verso por verso. Dice ahí entonces Pablo: y él mismo, ¿quién es él mismo? Dígalo fuerte. Cristo. Dice, él mismo constituyó, es decir, estableció, ¿qué cosa? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que para que la iglesia tenga una unidad y tenga un crecimiento, son importantes los dones que Cristo estableció. Y vamos a hacer nada más así una pequeña visión general de lo que representa cada ministerio. Por ejemplo, los apóstoles. Dice aquí, y a unos estableció apóstoles. ¿Quién es un apóstol? ¿Quién es un apóstol, mi hermano? Bueno, la Biblia dice que en el original
La palabra apóstol es enviado, ¿sí? Y tenemos en la Escritura los 12 apóstoles, ¿sí? Entre ellos está Mateo, ¿quién más? Juan, que fueron apóstoles enviados por Dios para propósitos específicos. Después el apóstol Pablo entra en este ministerio. ¿Y cuál era el propósito del apostolado? Bueno, ir a fundar, establecer congregaciones, establecer las bases del fundamento cristiano y dar a conocer la proclamación de la palabra, en este caso de las obras que Cristo ya había realizado, su muerte y su resurrección. Y para ser apóstol, mis hermanos, en aquel entonces tenían que cumplirse 2 propósitos o 2 requisitos importantes. Número 1, tenían que ser testigos oculares de la vida de Cristo, ¿sí? Y en segundo lugar, tenían que ser testigos de su resurrección. Entonces, este apostolado fue dado por Dios. Esos hombres como Pedro, como Pablo, como Mateo y Juan murieron, sin lugar a dudas murieron. Pero pasó el tiempo y la iglesia comenzó a desarrollarse y este ministerio de apostolado son para aquellas personas que han sido llamadas por Dios a establecer fundamento bíblico en la palabra. Después dice ahí que entran lo que son los profetas. ¿Quién es un profeta? Bueno, un profeta también es una persona que ha sido llamada por Dios, ¿sí? Y esta tiene la labor de dar a conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Son personas que hablan bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Actualmente hay mucho profeta, pero no es profeta de Dios, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no declaran la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? Si usted me sigue con su vista acá al frente, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra escrita. Si el profeta no habla conforme a esta palabra, entonces no es profecía de Dios. Porque ya no hay revelación nueva. Ya no hay, es que el Señor me habló y me reveló esto. Ya no está vigente eso. Lo que Dios quería revelar ya está en la palabra. Entonces, discierna usted las profecías que escucha aún aquí mismo en la congregación. Porque no todo lo que se habla proviene de Dios. Dijo Pablo en la Escritura, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, le voy a dar un ejemplo. Que si yo sé que usted está pasando por una enfermedad, suponiendo, hermana, que usted viene conmigo y me dice, mira, es que fíjate que tengo aquí una enfermedad. Entonces yo me emociono, entro en las emociones humanas y me pongo bien espiritual, ¿verdad? Así dice el Señor. Aquí hay una persona que Dios va a sanar de esas piedritas que están ahí. Entonces yo comienzo a profetizar, se oye bonito, pero yo estoy profetizando porque ya tengo un conocimiento previo de lo que la hermana platicó conmigo. Así muchos profetas actualmente se manejan por el previo conocimiento que ya tienen y lo usan para manipular a la gente. Entonces cuídese mucho de esos profetas, dice Chuy, de almohadilla. ¿Sí? Balines, pues, para que me entiendan. Entonces, cuando una persona da una profecía, debe de cumplir 3 propósitos importantes. Número 1, la profecía debe de edificar, debe de exhortar y debe de consolar, ¿sí? Si esta profecía no cumple estos 3 requerimientos, entonces es de dudosa procedencia, ¿sí? Hay gente que de repente habla y dice que Dios va a venir y que va a venir en un juicio y que va a castigar a todos y los va a mandar al infierno. Es una exhortación, pero también tiene que venir la consolación. Pero arrepiéntete, ven a mí, dice el Señor, busca mi presencia, vuélvete a tus malos caminos. Ahí viene la consolación. No nomás es exhortar, también es consolar, edificar. Entonces tiene que haber un equilibrio en la profecía. Por eso es importante aprender a discernirla, ¿sí? ¿Qué más? Vienen los llamados evangelistas conforme a lo que Cristo estableció en la iglesia. ¿Quién es un evangelista? Es aquella persona que también ha sido llamada por Dios, pero esa persona cumple el propósito de ir a proclamar la palabra en donde no se ha escuchado. Actualmente los evangelistas es lo que conocemos como los misioneros,
que van a la India, que van al África, que se van a partes donde nunca han escuchado el mensaje y muchos de ellos dan sus vidas por la proclamación del Evangelio. ¡Qué bueno! Eso es un llamado. No pertenecen, propiamente a una congregación, sino que ellos andan en aldea en aldea. ¿Qué más? También Cristo establece pastores y maestros. Una combinación muy interesante que aparece aquí por la letra I, ¿sí? El pastor debe ser maestro también. Dice la Biblia en Tito que el obispo, el que ha sido llamado, tiene que ser apto para enseñar, ¿sí? De tal manera que a los pastores se les puede decir pastores y maestros, ¿sí? Hay maestros solamente que se dedican a enseñar la palabra, pero no tienen el llamado pastoral, porque el llamado pastoral es diferente al de maestro. Por ejemplo, el pastor apacienta, nutre, cuida, alimenta, exhorta, disciplina, o sea, jala las orejitas cuando la ovejita se porta mal, y la ovejita tiene que ser obediente y sumisa al trato del pastor. ¿Cuántos dicen amén? No todos, ¿verdad? Entonces, esa es la tendencia de la ovejita, pero entonces es por el llamado de parte de Dios. Entonces, estos dones fueron dados a la iglesia con un propósito bien específico, versículo 12. ¿Qué dice ahí, mi hermano? A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos entonces que los dones que Dios dio para que la iglesia funcionara y creciera, tienen que cumplir el propósito de perfeccionar. La palabra perfeccionar me habla de una restauración, ¿sí? Es como aquel hombre que tiene en su garage un vehículo modelo 1960, una carcacha ya abandonada, corroída ya por el tiempo, la lluvia, la lámina vieja, oxidada, el motor ya no sirve, le hacen falta partes. Y esa persona quiere y desea restaurar ese vehículo. ¿Qué va a hacer esta persona? Ir con un restaurador de carros, ¿sí? Esta persona le dirá, bueno, este carro pues sí necesita buena restauración, ¿sí? Es lo mismo lo que sucede en la iglesia, mis hermanos. Cristo ha dado dones a los hombres para que a través de esos dones tú y yo seamos restaurados. ¿Cómo veníamos del mundo? ¿Cómo veníamos del mundo? Veníamos muy mal, ¿verdad? Veníamos dolidos, veníamos maltratados por la vida, veníamos dañados, ofendidos, lastimados, con resentimiento, con amargura, con dolor, arrastrando un montón de cosas desde la niñez tal vez. Venimos amargados, venimos cargando con una culpabilidad del pecado que nadie más podía quitarnos. Pero cuando llegamos a la iglesia, a través de la manifestación de los dones, como lo es la enseñanza, usted y yo escuchamos la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es así cuando usted y yo estamos siendo restaurados, ¿sí? Entonces, ese es el propósito por lo cual se dieron estos dones a la iglesia. El otro propósito que Pablo dice aquí es que tiene que haber edificación en el uso de esos dones. Mire, dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ya vimos restaurar, pero también, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar, mi hermano, me habla de tener, sostener, mantener una estructura firme y sólida. Es a través de los dones que tú y yo vamos siendo alineados, nos van soportando, vamos alineándonos a la palabra, y en nosotros, a través de los dones, se van fundamentando las estructuras elementales para que nuestra vida se sostenga, ¿sí? Así como este edificio, usted ve unas vigas en el techo que sostienen esta estructura. Esas estructuras en nuestra vida son espirituales. Por ejemplo, ¿qué estructuras podemos nosotros nombrar que nos ayudan a sostenernos? La fe,
¿sí? ¿Qué más? La confianza. Esas estructuras, la salvación, nos ayudan a nosotros a sostenernos en nuestra vida cristiana. Los fundamentos básicos. Por eso es importante aprender doctrina. Eso es lo que estamos haciendo en el Instituto Bíblico, aprendiendo doctrinas, bases fundamentales que nos van a ayudar a sostener la estructura de nuestra casa. Bien, pues esta edificación y esta restauración van a cumplir otro propósito. Tenemos que llegar a una meta, dice Pablo. ¿Cuál es esa meta? Versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo estaba leyendo este versículo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, la palabra que vino a mi mente fue madurez. Cuando hablamos de que alguien quiere llegar a una meta, que alguien quiere llegar a un nivel, a una estatura, hablando en términos espirituales, me está hablando de madurez, mi hermano. Tiene que haber madurez en la iglesia, tiene que haber crecimiento en nuestras vidas. No podemos ser los mismos de siempre. No podemos salir igual que como entramos. Usted no puede ser la misma persona de hace 5 años, de hace 3. Si usted tiene más años, debemos de preguntarnos, hacer un examen de nuestra vida cristiana. ¿En dónde estoy? ¿Sí? Entonces, el propósito de toda la congregación junta es llevar a cada uno de los que integran la iglesia a un nivel de madurez. Y esa es una responsabilidad que nos involucra a todos. A todos. ¿Sí? Así como el cuerpo en lo natural crece y pasa por las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Así también la iglesia va pasando por etapas de crecimiento, mis hermanos. Por ejemplo, esta congregación tiene 3 años de haberse iniciado. Yo estuve aquí cuando empezamos. Tal vez ustedes estuvieron aquí, algunos estuvieron aquí desde el principio. Y los que hemos estado aquí desde el principio, nos hemos dado cuenta que la iglesia no es la misma de hace 3 años. Gracias a Dios porque la iglesia ha crecido, ha avanzado, se ha multiplicado en número, qué bueno, y toda la gloria es para Dios, porque Él es el que lo hace, no nosotros. Nosotros participamos, les enseñamos la palabra, vamos a la presencia de Dios en alabanza, en adoración, estamos con ustedes en la labor pastoral, los aconsejamos, los vamos nutriendo, y de esa manera el cuerpo va creciendo. Fíjese qué interesante. Y aquí está el resultado de esa labor en lo que Dios estableció y diseñó para que la iglesia funcionara. ¿Sí? Yo mismo soy el resultado de eso. Usted mismo lo es también. ¿Sí? Entonces, la iglesia, la congregación, no debe de medirse en términos de número. Hay pastores o líderes o gente que le gusta mucho medir el éxito en base al número. Y le preguntan a un pastor, oye, ¿y tú cuántas ovejas tienes? Y luego contesta el pastor, 500. ¿Y tú? No, pues el pastor humilde, ¿verdad? Sencillo, que tiene menos de 100, dice, pues poquitas nomás, somos poquitos pero benditos, ¿no? Y pero al hombre le gusta mucho el presumir, el saber, el medir el éxito en base a números. Puedes tener una iglesia de 20,000, pero ¿cuántos de esos 20,000 son nacidos de nuevo? ¿Cuántos de esos 20,000 han alcanzado madurez? ¿Cuántos de esos 20,000 viven una vida plena en Cristo? ¿Cuántos de esos 20,000 tienen una vida en santidad? ¿Cuántos? Entonces, la iglesia no debe de medirse en términos de números. Tampoco debe de medirse el éxito por los ministerios que tenga. La iglesia puede tener 20 ministerios, mis hermanos, y los que no los inventamos. El ministerio de proyección de cantos, ¿no? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, pues gloria a Dios, ahí está. El ministerio de recoger la ofrenda, bueno, y empezamos a inventar un montón de ministerios para que se diga que la iglesia tiene muchos ministerios. Bueno, el éxito no debe de medirse en eso, ni en cuántos elementos haya, ¿sí? El éxito de la congregación local
debe de medirse en términos de crecimiento espiritual. ¿Amén? Amén. La iglesia debe de medirse en términos de madurez, de crecimiento espiritual. Esa es la meta de la iglesia, mi hermano. Esa es la meta, llevar a hombres y mujeres a una madurez en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, fíjese usted bien cómo involucra a toda la iglesia. ¿Cómo empieza el versículo 13? Si me apoya, por favor, ahí. A ver, ¿cómo? ¿Cómo inicia? A ver, perdón, ¿cómo empieza? Hasta que todos, ¿verdad? Hasta que todos. Y todos en el griego es todos. Todos es todos, mis hermanos. No debe de haber desaveniencia en el cuerpo. No debe de ser que en una congregación solamente 5 sean personas maduras. Eso me habla de un desequilibrio. Todos debemos de llegar a esa estatura. Tampoco debe de haber estancamiento en algunos. Y si yo noto que mi hermano está estancado, mi responsabilidad es ayudarle. Si estoy viendo que tiene actitudes que no van con el cristianismo, que no van con la palabra, mi responsabilidad es acercarme con él y decirle, estás en un error. ¿Cómo lo tengo que corregir? Con mansedumbre, con humildad, considerándome a mí mismo. ¿Sí? Así debe ser. Entonces yo voy con mi hermano y le ayudo a crecer. Pero hay muchos o algunos quizás que ignoran o simplemente dejan pasar. Ve nomás, reaccionó como un adolescente. Pero no hay un interés en ayudarle a él a crecer. No hay un tomarse el tiempo. Mira, mi hermano, la palabra de Dios dice esto, aquello. Tu conducta no es apropiada. Corrígela, por favor. Y el que quiere aprender, escucha y dice, ok, está bien, lo recibo. Pero el que no quiere crecer se dice, no, ¿y tú qué? ¿Y tú quién eres, no? Bueno. Entonces dice ahí, hasta que todos, dije ya, es todos. Y Pablo a continuación establece los parámetros por los cuales debe estar ese crecimiento. Y dice ahí, hasta que todos lleguemos, note usted primero, a la unidad de la fe. Y número 2, del conocimiento de Dios. 2 aspectos importantes que debemos de considerar para llegar a ese crecimiento. Número 1, entonces, es llegar a la unidad de la fe. La unidad de la fe, mi hermano, tiene que ver con las doctrinas, ¿sí? La iglesia debe de conocer doctrina. ¿Cuáles son las bases sólidas del cristianismo? Fe, arrepentimiento, salvación, santificación, glorificación, el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Debe de haber ese conocimiento para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Le animo a que se inscriba en el Instituto Bíblico o que escuche las grabaciones. Ahí estamos aprendiendo doctrina. No es en vano, mi hermano. Le beneficia a usted y a su vez beneficiará a otros. ¿Sí? Entonces, la unidad de la fe se refiere a ese crecimiento doctrinal. ¿Sí? En lo natural, por ejemplo, vemos que los niños, para que crezcan, necesitan ser alimentados de proteínas, de vitaminas, de frutas y verduras. Pero el adulto, la alimentación que tiene es bien distinta, ¿no? Usted se come un pollo, un pescado, asado, guachinango, así bien rico. Se come una pizza y no le hace daño. Dele una pizza a un bebé, se atraganta. O darle un bistec a un niño de 1 año, no lo puede masticar. Pero la Biblia entonces, mis hermanos, tiene alimento para todos. Tiene alimentos para los niños recién convertidos, que es la leche espiritual, Pedro la llama así, la leche espiritual. Pero también hay alimento sólido. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado madurez conforme a Hebreos capítulo 5. Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Fíjese qué interesante. ¿De qué alimento está usted siendo nutrido? El autor de Hebreos los regaña. Dice, ustedes ya, debiendo ser ya maestros, todavía se regresan a los rudimentos del mundo. Digo, de la doctrina, perdón. También del mundo, porque hay cristianos carnales. Venimos platicando John y yo en eso en el camino. Los cristianos carnales, ¿no? Que todavía tienen ciertas tendencias, ¿no? Entonces,
Pablo establece que debemos llegar a esa unidad de la fe, pero también establece que debemos de llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que el asunto ya no solamente es doctrina, también es conocer a Jesús. Pregunto, ¿conoces tú a Jesús? Por supuesto, Irán. Claro que conozco a Jesús. ¿De verdad lo conoces? ¿Te pareces a Él? Digo, porque si yo estoy casado con mi esposa, yo conozco muy bien a mi esposa. Sé lo que piensa, sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Inmediatamente sé cuando ya trae algo. Igualmente ella me conoce perfectamente. ¿Conoces lo que le gusta a Jesús? ¿Conoces lo que le desagrada? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, debemos de llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Llegar a ser como Él. Por eso dice ahí, a la medida de un varón perfecto. Pregunto, ¿a qué se refiere la Biblia con varón perfecto? ¿Será que tú y yo debemos ser perfectos en toda nuestra manera de vivir? ¿Que ya no pecamos? ¿Que ya no nos enojamos? ¿Que ya no mentimos? ¿Que ya no hay pecado en nosotros? ¿A eso se refiere un varón perfecto? Dígalo fuerte. No, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces con varón perfecto? Se refiere a madurez, exactamente. A madurez, ¿sí? Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿es posible llegar a esa madurez? No escuché. ¿Sí o no? Sí es posible llegar a esa madurez. ¿Cómo? En la carne no. Entonces, en la carne no, es imposible llegar a esa plenitud de Cristo. Es imposible parecernos a Cristo si todavía hay en nosotros actitudes de la carne. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano pueda llegar a esa madurez? Bien, hay una sencilla razón. Porque nosotros, digan nosotros, está la simiente de Dios. Vamos allá a Romanos 8. Deje una señal aquí en Efesios, capítulo 4. Romanos 8, 28. Dice ahí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas, ¿verdad? Me robaron mi carro, me asaltaron, me enfermé, qué sé yo. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted es nacido de nuevo, mi hermano, usted fue llamado por Dios. Porque a los que antes conoció, o sea, nosotros, también los predestinó, o sea, los destinó. ¿Para qué? Escuche bien lo que dice a continuación. Para que fuesen hechos, resalto esa palabra, hechos, conforme a la imagen de su Hijo. Hasta allí. Si usted es un nacido de nuevo, tiene la simiente de Dios, usted fue llamado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesús. En otras palabras, usted tiene la capacidad dada por Dios para llegar a esa madurez, como la tuvo Cristo. Será un proceso que durará toda la vida, ¿sí? Entonces, es posible teniendo la simiente de Dios. Vaya usted ahora a Efesios 2, dele vuelta. Efesios 2, versículo 8, que habla exactamente de lo mismo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no somos salvos por lo que hayamos hecho, sino por gracia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Escuche bien lo que dice el 10. Porque somos, ¿qué dice ahí mi hermano? Hechura suya.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es como aquel niño que dibuja en un papel, dibuja la figura de un cuerpo humano y se dibuja él mismo, y de esa figura que él plasma en esa hoja la recorta con tijeras y dice, esta es hechura. Es la misma imagen que nos presenta aquí el apóstol. Dios nos hizo, trazó, Él mismo cortó con sus manos y nos moldeó a su imagen. De esa manera entonces tú y yo podemos llegar a esa madurez que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, el ser hechura suya no implica, escucha muy bien eso, es bien importante, el ser hechura suya no significa que voy a ser como Él instantáneamente. Cuando una persona nace de nuevo, Dios sopla el aliento de vida, despertamos a una nueva naturaleza, hay nosotros un cambio de mente, pensamos de manera distinta, comenzamos a percibir las cosas espirituales, pero ojo, no vamos a ser como Cristo al día siguiente. A pesar de que somos cristianos, pequeños Cristos, no somos como Cristo de manera instantánea. Tiene que llevarse un proceso. ¿Se acuerda lo que el pastor estaba predicando el domingo? Que los discípulos no nacen, se hacen. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Exactamente lo mismo. Entonces, no impliquemos que vamos a ser igual que Cristo de manera instantánea. ¿Sí? El niño en lo natural llega a un nivel de madurez imitando. Y fíjese bien a quién imitan sus hijos y los míos, porque pueden tener influencias que no son propiamente de Dios. Y me refiero a las escuelas, que las escuelas y los compañeros influyen de manera directa en el moldear del carácter de nuestros hijos. Ellos imitan lo que ven, todavía en una etapa de adolescencia, todavía en una etapa de juventud. Aún nosotros como adultos, mis hermanos, tendemos la tendencia a imitar. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Somos imitadores, pero dice aquí la palabra, debemos ser imitadores de Dios, de lo bueno. ¿Sí? Un niño en lo natural dice, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como tal superhéroe, yo quiero ser como ese que sale en la tele, yo quiero ser Optimus Prime. Y usted entenderá los Transformers. Y se sienten ellos porque es lo que están viendo. Pero también el niño en desarrollo ve a sus padres y hace lo que sus padres hacen. Si ve que los padres comienzan a pelear, el niño también va a empezar a pelear con su hermano, con su hermana. Si comienzan a elevar la voz, el niño va a tender a imitar ese estilo de voz y todo el tiempo va a estar gritando. Pero si el niño ve amor en su casa, el niño probablemente tenga tendencias al amor. Porque es lo que está viendo en casa. Mis hermanos, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Se espera que nosotros seamos imitadores de nuestro Padre, de Cristo, que es el modelo perfecto. Entonces yo y tú debemos de imitar el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Manso. Ahí te hablan. Manso, mis hermanos. Humilde. ¿Hay humildad en mí? ¿Hay humildad en ti? Compasivo. Jesús era compasivo, ¿sí o no? Dice, Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Mis hermanos, la iglesia necesita compasión por las almas perdidas. Necesita compasión por los que están en la congregación que no han alcanzado todavía madurez. Necesita compasión por el enfermo, compasión por el necesitado. Ese es el carácter de Cristo. Cristo es misericordioso. ¿Tenemos tú y yo misericordia? ¿Tenemos tú y yo misericordia? Fíjese, hay una parábola que ilustra Mateo de una persona que llega con un juez y le debía quién sabe cuántos miles
10,000 monedas, algo así dice la Biblia. Y dice que él recibió el veredicto de, ¿sabes qué? Te vas a la cárcel hasta que me pagues hasta el último cuadrante. Pero dice que este siervo, suplicando al Señor, le dijo, perdóname, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. Bueno, pues usted conoce la historia, ¿no? Dice que después sale del lugar y se le acerca a otra persona que le debía como 100 monedas. Algo así, algo bien insignificante. Y dice que lo agarra del cuello, págame lo que me debes. Y ya imagino ahí, ¿no? Así contra la pared, bien agresivo. Versión Irán habla hoy, ¿no? Y lo tiene ahí. Y le dice lo mismo, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? Mira, dame tiempo, te lo voy a pagar todo. No, págamelo ahorita. No tengo. Y lo llevó a la cárcel. Jesús lo reprende y dice, tú debiste también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti. Tan solamente en nuestros pecados, mis hermanos, Dios nos ha perdonado un montón de cosas que enumerarlas no terminaríamos nunca. Y a veces se nos hace tan difícil perdonar a los que nos ofendan. No tenemos misericordia en ocasiones, mis hermanos. Tenemos que tener misericordia. Y si no la tenemos, pedírsela a Dios, Señor, ayúdame a tener misericordia. Porque ese es el carácter de Cristo. Es lo que se espera de mí y lo que se espera de ti. Jesús también es justo. ¿Cuántos son justos? Ay, Dios mío. No me asusta, hermano. ¿Cuántos son justos? Así como que un amén de compromiso, ¿verdad? ¿Cuántos son justos, de veras? ¿Por qué somos justos? Dígalo con fe. Porque hemos sido justificados. ¿O usted no fue justificado? Justificados, pues, tenemos paz para con Dios. Somos justos. Pero también hay una justicia en ser equitativos, en dar a cada quien lo que le corresponde, el ser iguales, justos con todos. Fíjese qué interesante. Jesús también fue santo, amoroso, obediente al Padre. ¿Cuántos somos obedientes? A veces sí, a veces no. No, debe de haber una constancia en la obediencia. Y eso, mi hermano, cuesta, ¿sí o no? Si cuesta ser obediente. Yo lo veo en mis hijos, yo mismo. Cuesta ser obediente, pero no lo voy a hacer en mi fuerza, lo voy a hacer en la fuerza de Dios. Y ahí cambia el asunto. ¿Sí? Entonces, el nivel de madurez va a estar determinado en la medida en la que tú y yo estemos imitando a Dios, a Cristo su Hijo. ¿Sí? Fíjese usted bien, vaya a Primera de Juan, deje una señal nuevamente aquí en Efesios, y vaya a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 3. ¿Quiere saber si usted es cristiano? ¿Quiere saber si usted es cristiano? Vamos a leer pues aquí a ver qué dice. Dice, Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si yo pregunto en este lugar, ¿cuántos conocen a Dios? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Bueno, dice, si guardamos sus mandamientos. Fíjese, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué, mi hermano? Mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha, ¿nota usted la palabra que sigue? Perfeccionado. ¿Qué es perfección? Madurez. De tal manera entonces que el que está en crecimiento, que imita a Cristo, está manteniendo una constante permanencia, porque está imitando a su modelo. Y ha alcanzado esta madurez. Versículo 6. Así que el que dice que permanece en él debe andar como Juan charrasqueado. ¿Eso dice? Dice ahí que él debe de andar como él anduvo. Y esa es una exhortación. Que debe de andar como él anduvo.
Dile a tu vecino, debes andar como él anduvo, Gaby. ¿Cómo ves, Gloria? Debes andar como él anduvo. Ahora dígame usted, dirán, ¿debes andar como él anduvo? Dígamelo así con convicción. Debes andar como él anduvo. Qué difícil es. Sin embargo, repito, no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está la exhortación. Por lo tanto, entonces, cada uno de nosotros debemos de procurar parecernos más a Él. Debe de haber un anhelo, un deseo de parecerme más a Cristo. La pregunta, mi hermano, para ti es, ¿está en ti ese deseo? ¿Está en ti ese anhelo de parecerte más a tu Maestro? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ese es el anhelo de un verdadero hijo de Dios, parecerse a Él. Si no hay un anhelo en tu corazón por parecerte a Cristo, mi hermano, yo me haría pregunta, ¿en verdad he nacido de nuevo? El parecernos más a Él, mis hermanos, llegar a esa estatura es a través de una comunión íntima con Él, una dependencia. Juan capítulo 15, usted se lo sabe, el que permanece en mí y mis palabras en Él, el que permanece, el que permanece, el que permanece, 12 veces mencionando la palabra el que permanece. Y luego termina Cristo, porque separados de mí, nada podemos hacer. Debe de haber una dependencia de Dios, una dependencia de Cristo para yo poder entonces parecerme a Él. ¿Sí? Escucha, no va a haber cambios en mí si yo no permanezco en una dependencia de Él. Mi mente no será regenerada, no voy a pensar de manera distinta si yo no permanezco en su palabra. Mis pensamientos serán humanos, carnales. Pero si yo permanezco en Él, sus pensamientos serán ahora los míos. Y ese es el deseo que hay en mi corazón. No sé si tú estás en ese deseo. Que los pensamientos de Dios sean los tuyos ahora. ¿Sí? Que pensemos conforme a la Biblia. Dice 2 de Corintios 3:18, no lo busque, se lo leo. 2 de Corintios 3:18, fíjese, está bien interesante. Me hubiera gustado verlo, pero ya por cuestiones del tiempo lo voy a leer. Dice, por tanto, nosotros todos, escuche bien con atención, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Qué es esto? Que en la medida en la que yo contemplo a mi Señor, iré siendo transformado a su imagen de gloria en gloria. Esto es madurez de gloria en gloria. Ya no seré el mismo. ¿Y sabes quién es el que te conoce muy bien? Bueno, aparte de Dios, tu esposa, los que somos casados, tu esposo, tus hijos. Ellos notarán si tú estás de gloria en gloria o estás de derrota en derrota, porque no sales del mismo nivel. Ellos son los jueces directos. ¿Sabes qué, papá? Todavía te falta. ¿Sabes qué, honey? Creo que todavía te falta, mija. Creo que todavía estás en un nivel un poquito más de madurez. ¿Sabes qué, amor? La regaste. La regaste. Necesitas reconocer tu falta. ¿Sí? Entonces, ellos son los jueces más directos que tenemos en nuestra vida. Y ellos darán evidencia y testimonio de que en verdad estamos de gloria en gloria. Amén. Entonces, en la medida en la que nosotros contemplamos a Jesús, en esa misma proporción somos transformados, ¿sí? Somos cambiados. Y ahora quiero yo aclararle que esa perfección no va a ser
en el sentido de la palabra perfecta. O sea, yo no voy a ser perfecto, ni usted tampoco. La gente muchas veces espera perfección del marido, que el marido sea perfecto, que sea como yo me lo imaginé. O la esposa, que yo quiero que él sea como yo me lo imaginé y al revés o viceversa. Mis hermanos, es que no es perfección. Estamos en un proceso de santificación. Es un proceso, lo repito, que durará toda la vida. ¿Sí? Entonces, es bueno examinar nuestro caminar. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un consejo. Si usted, por razones personales, dice, es que yo no recibo de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos, porque pues no, yo quiero otra opinión más, digamos, más neutral, ¿no? Bueno, acérquese con personas que tengan cierto nivel de madurez para que le ayude a usted y me ayuden a mí a crecer. Es bueno sentarse y decir, a ver, ¿tú cómo me has visto? ¿Cómo me ves? ¿Crees que me hace falta? Y la persona madura, sabia, llena del conocimiento de la palabra, con humildad, con paciencia, te guiará y te dirá, mira, te hace falta en esto y en esto. Dice Proverbios que el dócil escucha al sabio y aquel que es humilde escucha las amonestaciones y reprensiones de la vida. Qué interesante. Pero aquel que no tiene ese espíritu dice, no oigo, dice Vicky de Olivares. ¿Tengo qué? Soy de palo, tengo orejas de pescado. Primera de Vicky 3:5. Sí, es que es así la actitud del orgulloso, del soberbio. ¿Sí? Entonces, escúchame bien, hermano. Si nosotros no crecemos, tenemos el peligro de quedarnos estancados. ¿Cuántos quieren estar estancados? Yo pensé que algunos. ¿Verdad que no? No, mis hermanos. Pero si no crecemos, si no buscamos esa madurez en Cristo, tenemos el riesgo de caer en un estancamiento y ser como niños. Versículo 14 de Efesios 4. Regrese ahí, por favor. Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, si no crecemos, hay un peligro de ser niños. ¿Qué es lo contrario a la madurez? La inmadurez. ¿Y cómo es un niño? Infantil, ¿no? Corre con su paletota, se emberrincha de cualquier cosa, se pelea con los hermanos por algo tan sencillo, hace un mar de lágrimas por algo tan simple, es caprichoso, se tiene que hacer lo que el niño dice que quiere hacer. Quiero mi paleta, quiero la película. Y si no lo haces, el niño se encapricha. Así son los niños, mis hermanos. Ahora, ¿es malo ser niño? No. Usted mismo fue niño y lo tuvieron que aguantar y soportar al igual que a mí. Yo también fui niño y mi mamá me tuvo que tener mucha paciencia para formarme, para educarme, para recibir un montón de varas, porque era niño. Mis hermanos, la iglesia tiene niños espirituales que hay que ayudarles a crecer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese niño, en el sentido estricto de este versículo, no sea arrastrado por falsas doctrinas. Una de las características de los niños es que se dejan llevar fácilmente, ¿no? Son llevados bien fácil. Usted le dice al niño, ven niño, ni te conoce ni nada y viene, ¿qué? ¿Cómo estás, niño? Bien. ¿Y tu papá? ¿Quién sabe? Por ahí anda. Y cuando el niño no quiere venir, ¿qué haces? Pues sacas un dulce, ¿no? Una paletota. Se la enseñas y el niño inmediatamente corre. No le interesa quién eres, él corre por la paleta. Hermanos, los niños espirituales en Cristo
tienen el riesgo de correr por la paletota con el falso maestro, con la falsa enseñanza. Se dejan deslumbrar por esa paleta que les va a producir placer porque es de dulce, es de caramelo y les va a gustar. Y el falso maestro, teniendo años de ventaja con un colmillo que le da vuelta, va a engatusar, va a engañar, va a usar las artimañas del error. Artimañas aquí da la idea de aquel hombre que para ganar en un juego de dados tiene que usar tretas, engaña, manipula. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí. No, ahí no está. De esa manera el falso profeta, el falso maestro, engaña a los niños espirituales en Cristo. Por eso usted tiene ahí la evidencia de iglesias de 10,000, de 5,000, todos con su paletota. ¿Por qué? Porque son niños espirituales en Cristo que no han llegado a una madurez, porque no han aprendido a discernir la palabra. Por eso. ¿Sí? Cuando dice aquí la palabra, para que ya no seamos fluctuantes, fluctuantes quiere decir zarandeado. Usted agarra un bebé y lo zarandea, ¿no? Y ahí está el niño, y se empieza a reír porque le causa gracia que lo zarandeen. Pues es igual en la iglesia. Ahí los agarra a los niños y todos risa y risa y contentos, ¿verdad? Que lo estén zarandeando, pero no se dan cuenta que esa zarandeada les va a perjudicar. Porque al otro ese bebé que usted tiene en sus manos se va a vomitar de la zarandeada que le puso. Me tocó con mi hijo cuando estaba chiquito. Lo agarraba y le daba así, pues sí, feliz y alegre y todo, y al rato premio, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la iglesia, mis hermanos. No se dan cuenta de su inmadurez. Son fácilmente llevados por los diferentes vientos de doctrina. Creen todo lo que se dice. No disciernen. ¿Y sabe qué? El no discernir es una clara evidencia de inmadurez. Si usted no ha aprendido a discernir, mis hermanos, usted está en un grave peligro. Yo le doy gracias a Dios de veras, porque en esta congregación y en Fontana, en lo que respecta, ustedes han alcanzado cierto grado de madurez. Usted no se come todo. Ustedes han aprendido a discernir la verdad de la mentira. Gracias a Dios. Pero va a llegar gente que no lo va a discernir. Y no estamos aquí para pelearnos, ¿verdad? Ni para contender sobre conductas y doctrinas necias. No, estamos aquí para edificar, pero esa edificación tiene que ver con el ayudar a la persona a llegar a un estado de madurez. Mi hermano, la palabra dice esto. Y los ayudamos a que ellos crezcan. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí han alcanzado esa madurez? Levante su mano. A ver, levante su mano, por favor. Yo sé que sí. ¿No está seguro? O sea, ¿ha aprendido a discernir la palabra, sí o no? Entonces, sí hemos alcanzado cierto grado de madurez en la palabra. Levante su mano. Todos. Yo creo que sí. Yo estoy convencido. Yo los conozco hasta cierto nivel. Pero yo sé que ustedes han aprendido a discernir la palabra. Han llegado a esa madurez. Ahora, yo pregunto, esa madurez que ustedes han adquirido, ¿en dónde la adquirieron? Número 1, en su palabra. ¿Pero en dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿A través de qué? Del uso de los dones. Usted y yo aprendimos doctrina porque hombres llamados por Dios, como los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y pastores, han predicado la palabra y nosotros la hemos escuchado y nos ha ayudado a crecer en la palabra. ¿Sí o no? Entonces, ¿en dónde es donde crecemos? En la iglesia. ¿A través de qué? De los dones. Ahí está. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Qué interesante, y es bien importante que la iglesia lo sepa, ¿sí? Entonces, es a través de los dones que la iglesia se fortalece. Vámonos sobre el final, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero que usted note lo que dice al principio, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Ese seguir la verdad es la palabra, pero tiene que ir de la mano con el amor. No puede ir una sin la otra. Debe de haber un amarre, una intimidad entre las dos. Porque déjeme decirle que una sin la otra puede ser un peligro y podemos caer en un extremo. ¿Sí? Pensemos por un momento en la iglesia que solamente es amor. Amor, amor y más amor. Usted llega, qué alegría ver a los hermanos, hermanita, hermanito, me da mucho gusto verlo, qué emoción, qué privilegio, qué bendición. Puro amor, amor, amor y amor. Pero estas iglesias tienen miedo de decir la verdad por temor a que la gente se ofenda, que la gente se vaya, que la gente se lastime. No le digas nada. Déjalo ahí donde está. Oye, hermano, pero no canta. No le digas nada. Ya está ahí, ya. Gloria a Dios, es para la gloria de Dios. Oye, hermano, es que vi al hermano hacer esto y creo que no está bien. No le digas nada. Yo le digo, nunca le dice nada. Para no ofender. No vamos a predicar aquí la palabra porque eso ofende. No, vamos a predicar como que palabra. Vamos así a diluirla un poquito para que no se vayan a ofender. Estas iglesias son llenas de amor. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a una iglesia donde es pura verdad? Verdad, verdad, verdad. Sola fe, solo Cristo, sola palabra, solo para su gloria, solo Cristo. Y sí, está bien, pura palabra cimentada, bien trazada. Oh, qué tremendo, qué exégesis, qué bárbaro. Pura palabra, pero no tienen amor. Este tipo de iglesias van por un camino bien ancho hacia el legalismo. Son iglesias que son rígidas, inflexibles, quieren perfección en todo, todos marchados, todo excelente, todo bien, acá, aquí, allá. Pero no hay amor. Debe de haber un balance. Debe de haber un equilibrio. Por eso dice Pablo aquí, que siguiendo la verdad en amor. Y escúchenme bien, hermano, nosotros no debemos de tener una tendencia por una o por la otra. Hay personas que se identifican muy bien con las iglesias llenas de amor y se van de lugares y dicen, es que aquí no hay amor. Me voy a una iglesia donde hay amor. Y se sienten atraídos por ese amor. Pero también hay personas que les gusta mucho la rigidez, la excelencia, la perfección. A mí me gusta el orden, hermano. A mí me gusta que todo esté bien trazado, bien alineado, bien estructurado. Aquí, todo acá bien excelente. Qué bueno. Es bueno la excelencia, ¿sí o no? Pero tiene que haber un balance con el amor. Tiene que haber un equilibrio. Y yo tengo que cuidarme de no estar en un extremo ni en el otro. Tengo que estar en un equilibrio, en un balance, por salud personal y por salud congregacional. La iglesia debe estar balanceada para que sea saludable. ¿Amén? La iglesia tiene que ser saludable. Y dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Mis hermanos, tú y yo estamos adheridos a Cristo. A Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser nuestro parámetro de pensamiento, de conducta. Todo debe de girar en torno a Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Sí? Y yo te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar a ti en lo personal a medirte con Él. Si hemos dicho que nosotros debemos de parecernos a Cristo, esta pregunta te va a ayudar a que tú y yo nos hagamos un examen. Esa pregunta es, ¿estoy obrando en la manera en la que Cristo lo haría? ¿Estoy trabajando en mi empresa como Cristo lo haría? ¿Estoy haciendo negocios como Cristo lo haría? ¿Estoy tratando a mi esposa como Cristo lo haría? ¿Estoy funcionando en mi ministerio como Cristo lo haría?
¿Estoy haciendo las cosas como Cristo lo haría? Mi hermano, antes de emprender cualquier cosa, haz esta pregunta, te va a ayudar bastante. A mí me ha ayudado a equilibrarme. Y estamos ahí. A ver, ¿esto lo haría Cristo? ¿Cómo lo haría Él? Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría de Dios que te va a ayudar a ir paso a paso. ¿Cómo hablar con alguien? ¿Qué decirle? Y la Biblia nos enseña mucho acerca de la prudencia. Pero eso es otro tema. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mis hermanos, nosotros estamos aquí unidos por las coyunturas, así como aquí madre e hija, Saida y Jenny, Rogelio y Nancy, unidos de esa manera. Toda la iglesia debe estar unida por las coyunturas que se ayudan mutuamente. De tal manera que lo que tú tienes le beneficia al otro y lo que el otro tiene le beneficia al otro. En nuestro cerebro tenemos millones de neuronas y todas están conectadas igual al mismo tiempo. Y cuando hay alguna reacción en nuestro organismo, las neuronas vibran, tienen impulsos eléctricos y todas se llena de electricidad toda la cabeza. Por las neuronas están conectadas todas con otras. En la unidad. Y todas juntas, todas parejitas, unidas entre sí. Perdón, es que veníamos platicando en el camino acerca de, ahorita me venía platicando de de un rayo que cayó. Cayó un rayo en un campo y estaba un árbol ahí, ¿verdad? Y había ahí por ahí como 50 vacas. Pues las 50 se murieron. Cayó el rayo y las 50. Y le dije a John, murieron en la unidad las 50. ¡Pum! No, porque el rayo llegó y no sé de qué manera, pero las 50 se murieron. Porque estaban conectadas unas con otras de una manera, ¿no? Y así es, mis hermanos en la iglesia. Estamos todos unidos, todos conectados. Perdón, es que me ganó la risa. Así es como debemos estar en la iglesia. Unidos, conectados, unos con otros. Y ir creciendo en la misma medida. ¿Sí? Unos con otros. Amén. Ese es el reto para nosotros. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a tener comunión con Dios unos minutos. Señor, vamos a ti en oración para darte gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí, Señor. Hemos sido edificados a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, Señor, nos reprende, pero también nos edifica, Señor. Así es tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que está en tu palabra, Señor, que nos ha ayudado a entender cómo es que la iglesia crece, Señor, en unidad. Te doy gracias por los dones que tú has dado en esta congregación local, Señor, y que a través de esos dones, Señor, es la medida en la que crecemos unos con otros, Señor. Te pido que esos dones sigan funcionando, Señor, en un respaldo y en una unción de tu Espíritu Santo con poder, Señor, para edificar a tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que irán llegando a la congregación, incluso personas que actualmente pertenecen a esta iglesia, Señor, que están todavía en una etapa de inmadurez, que no es mala, Señor, pero necesitamos nosotros ayudarles a ellos a alcanzar esa madurez, Señor. Te pedimos que seamos instrumentos en tus manos para que podamos ayudarnos mutuamente, Señor, como el cuerpo. Te pedimos que este ambiente de paz, de armonía, de confianza, de unidad, prevalezca en esta congregación, Señor, para que tú sigas trayendo más crecimiento
a esta congregación y a todos los que tú irás añadiendo conforme a tu voluntad, Señor. En lo personal te doy gracias, Señor, por haberme ayudado en esta noche. Gracias, Señor, por tu respaldo, Señor. Muchas gracias, tú eres muy bueno conmigo. Te pido por mis hermanos, Señor, que los lleves con bien a sus hogares, bendícelos y que esta palabra, Señor, podamos llevarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén.